Antes de comenzar, nos parece importante advertir que en este capítulo abordamos temas relacionados con la muerte de una infancia y la violencia gordofóbica. Ten en cuenta esta información al decidir cómo, cuándo y si escuchar o no este capítulo. ¿Para qué se juntan las gordas además de comer? Voraz, un podcast de gordura y resistencia. Bueno, Silvi, hoy por fin vamos a salir de lo que entre chiste y chanza hemos denominado la Santa Trinidad de la Gordura, es decir, salud, comida y actividad física. Y es que la gente suele pensar tres cosas cuando ve a una persona gorda. 1, que solo come papas fritas y chocolatinas. 2, que tiene problemas de salud o los tendrá en cualquier momento. 3, que no hace suficiente actividad física, es decir, se la pasa en la cama viendo La Rosa de Guadalupe. Por eso hoy vamos a hablar de gordura y actividad física, mientras nos tomamos, guiño guiño, un saludable batido de frutas y verduras sin azúcar y hacemos sentadillas. Empecemos pues antes de que nos dé un calambre. Buenas, buenas. Llegó su entrenadora estrella. Hoy la vamos a dar toda, vamos a sudar y vamos a conseguir ese cuerpo que siempre hemos soñado. ¿Están listos? ¡Sí! ¿Cómo? No escuché. ¡Sí! ¿Cómo no desayunaron o qué? ¡Sí! Eso, esa es la energía que necesitamos. Empezamos. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. ¡Vamos! ¡Esfuércense! ¡Hasta abajo! ¡Eso! ¡Vamos! Diana, dame más. No te me quedes atrás. No estás dando lo suficiente. ¡Vamos! ¡Más! ¡Eso! ¡Woo! Ahora con la otra pierna. ¡Vamos, Milena! ¡Muy bien! 2 sesiones más y te puedes poner ese micro bikini que quieres. ¡Vamos! ¡Con más fuerza! ¡Diana! ¡Más fuerza! ¡Eso! Piensa en ese novio que te quieres conseguir cuando bajes esos kilitos de más. ¡Ay! ¡Así, Vero! ¡Eso! Ahora cambien de estación. ¡Vamos! 10 repeticiones. ¡Uy! ¡Eso, Ángela! ¡Uy, qué bien! Se le nota el efecto del ayuno intermitente. ¡Vamos, Diana! No empieces a hacer caras. Agáchate bien. Yo sé que la panza no te deja girar, pero tienes que intentarlo. Mira cómo lo hace Julie. Hazlo como ella. Eso, Julie. ¡Ay! Bueno, Marce, cuéntame qué se te viene a la cabeza cuando piensas en el deporte o la actividad física. Pues se me ocurren muchas cosas, pero quizás me gustaría empezar por el hecho de que, aunque la gente dice que el deporte es salud, cuando se trata de personas gordas es evidente que lo que quieren decir es delgadez. En especial si eres leída como mujer. En estos casos es como que te niegan la posibilidad de ejercitarte para ser más ágil o fuerte o flexible. Parce, sí. En ese caso la gente siempre asume que tu objetivo es adelgazar, porque pareciera que la única razón para ejercitarse es cambiar la forma en que se ven las cuerpas. Es que yo creo que detrás de la forma en que la gente interpreta nuestra presencia en estos espacios se encuentra la presión que se deposita sobre los cuerpos feminizados por satisfacer un ideal de belleza. Un ideal en el que las personas gordas claramente no encajamos. Por eso, cuando eres una persona gorda, la actividad física no está para que la disfrutes, sino como un mandato para que te transformes y quepas. Pero entonces, habitar estos espacios crea una contradicción que hace difícil que permanezcamos mucho tiempo. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho nadar y mi familia me apoyaba porque esperaban que esto me hiciera adelgazar.
Sin embargo, ir a una piscina implicaba exponerme a miradas, juicios, comentarios y consejos de mierda. En un punto sentía tanto terror de usar un vestido de baño que abandoné la natación. Y eso es justamente lo paradójico de los espacios deportivos o de actividad física, porque por una parte se espera que vayas a modificar tu cuerpo y adaptarte a ciertos estándares, pero por el otro se burlan y nos miran mal porque no somos un Adonis esculpido por los mismísimos dioses griegos. Y esta paradoja finalmente hace que nuestra experiencia en el gimnasio o en cualquier entorno deportivo sea horrible, porque si el deber es adelgazar, quiere decir que una cuerpa flaca es el estándar y que todo está pensado para estas cuerpas, pero si tu cuerpa no es flaca, entonces te enfrentas a no poder usar las máquinas, a verte obligada a hacer movimientos que no son compatibles con tu cuerpo, a tener que esforzarte el triple para poder seguir las instrucciones. Y esto finalmente quiere decir que otras corporalidades no son tenidas en cuenta y que el deporte al final no solo busca estandarizar, sino que, tal vez por esto mismo, se realiza de manera estandarizada. Creo que a todos nos es familiar la experiencia de estar en alguna práctica deportiva grupal y que nos digan que hagamos, 10 sentadillas. Y entonces nos explican una forma de hacerlas y todos debemos hacerla igual, al mismo tiempo y en la misma velocidad. Y cuando no lo logramos o lo hacemos más lento, entonces somos flojes, fracasades, nos falta estado físico, lo que sea. La cosa es que siempre recae una carga negativa sobre ti, inútil. Es decir, que los ejercicios solo se pueden hacer de una manera específica y esa manera, casualmente, solo la pueden realizar ciertas corporalidades. Difícilmente cuestionamos si habrá más de una manera de hacer un mismo ejercicio o si tiene sentido que existan movimientos o actividades que no todas las personas pueden hacer por distintas razones, porque la autoridad la tiene quien dirige el espacio, no la persona gorda que no es capaz de hacer las cosas. Espera, que siento que estoy a punto de tener una epifanía. ¿Quieres decir que cuando no logro hacer un abdominal, puede que lo que está mal no es mi panza o la manera en que se atraviesa en mi camino, sino la forma en que me dicen que tengo que hacer el ejercicio? De más que sí, Silvi. Empecé a hacer yoga hace muchos años, pero no me sentía cómodo porque pensaba que necesitaba un mat más ancho o porque no encontraba licras lo suficientemente grandes para mí. Con el tiempo descubrí que esto no era lo que me incomodaba, sino las respuestas y consejos que recibía de quienes me daban las clases. Es cierto que hay poses que me resultan más difíciles por mi barriga y que muchas veces necesito más fuerza que otras para sostener mi cuerpo en algunas posiciones. Pero esto no significa que mi gordura sea un obstáculo. Reconocer que mi cuerpo es más grande y que necesito hacer ajustes a algunos movimientos fue muy importante para sentirme más tranquila y para dejar de compararme con otras personas. Que mis profes no pudieran pensar en alternativas que se adaptaran a mi cuerpo, que insistieran en que con el tiempo tenía que poder hacer esto o aquello, o que me presionaran para hacer las asanas de una forma específica, no dice nada sobre mi cuerpo o mis capacidades, sino sobre lo estandarizada que está la práctica y lo difícil que le resulta a la gente moverse de ese lugar para contemplar otras posibilidades. La frustración que siento a veces cuando hago yoga en casa no se debe a mi cuerpo, sino que es un legado de todo aquello que me han dicho, enseñado o mostrado. Estoy aprendiendo a abandonar la idea de lo correcto y lo incorrecto al hacer yoga y a conectar mejor con mi cuerpo y sus sensaciones. He dejado de castigarme y presionarme para permitirme disfrutar el yoga, porque es algo que amo. Espero poder pronto volver a clases abiertas y encontrar otros gordos para sonreírnos con complicidad desde las diferentes esquinas del salón y compartir la alegría de lo que sea que estemos haciendo sin importar cómo lo estemos haciendo. Así como hablamos acerca de la negación del placer en la relación restrictiva que aprendemos a tener con la comida, el deporte es un espacio en el que también se hacen muy presentes prácticas asociadas al sufrimiento, al sacrificio, el aguante. Y estas prácticas se ejercen con más fuerza sobre las cuerpas gordas, porque se cree que son las que más necesitan esforzarse o las que merecen sufrir más. Después de todo, solo así recibirán el premio de la delgadez. Luego nos pasa que si sentimos rechazo por los espacios deportivos,
A la gente le parece que esa es la confirmación de nuestra pereza gorda. Nadie piensa que los entornos donde se practica deporte suelen ser hostiles con las personas gordas. ¿Quiere alguien pensar en les gordes? Suena a chiste, pero es verdad. Los espacios deportivos y los escenarios para realizar actividades físicas no solo nos privan del placer, sino que hacen que esto parezca algo bueno, como si de eso se tratara la actividad física, porque si no te duele y no estás sufriendo, es porque no estás haciendo lo suficiente o lo estás haciendo mal. Y entonces se naturalizan los comentarios, los consejos no solicitados, los juicios. Los gimnasios son entornos ridículamente gordofóbicos y esta gordofobia no solo se deposita sobre nuestras cuerpas, sino como la amenaza que se combate haciendo una serie más, alzar un par de libras más. Siempre seremos la imagen del antes que utilizan para promocionar los entrenamientos. Es que hasta deberían pagarnos por ir al gimnasio a motivar a la gente a no ser como nosotros. Pues la verdad, suena seductora la idea. Pero siendo sincera, Silvi, creo que yo no iría ni porque me paguen millones. Y eso es lo más triste de todo, porque estos entornos resultan tan terribles para las personas gordas que nos perdemos no solo del placer de movernos, sino de compartir y reír con otras personas mientras nos movemos. Esto que dices me hace pensar en que yo no me había dado cuenta de que había perdido el placer y el compartir hasta hace muy poco, cuando me animé a dejar de hacer ejercicio sola en casa y me metí a clases grupales de kickboxing. Mor, pero ¿en qué momento dejó de ser una actividad placentera y colectiva? Yo creo que fue como durante la pubertad, cuando las personas hicieron de mi peso un asunto. En ese momento, los juegos que disfrutaba con otras niñas en los recreos, después de clase o incluso en educación física dejaron de ser simples juegos. La mirada adulta y la participación de los niños hicieron que el juego fuera una estrategia para adelgazarme y que mi gordura fuera percibida como un obstáculo para obtener la victoria. Entonces empecé a acumular inseguridades y a excluirme a mí misma de los espacios antes de que lo hicieran lesotres. Mira que yo recuerdo en la clase de educación física, la gente siempre pensaba que competir conmigo era más fácil que competir con otras personas, o que era la oportunidad para intentar humillarme y retarme a hacer cosas que no creían que sería capaz de hacer, o demostrarme todo lo que podían hacer y yo no, era horrible. Y es muy triste pensar que después ese jugar con otras personas se vuelve algo que nos causa temor, vergüenza, rechazo. ¿Por qué la respuesta para integrar la actividad física en nuestras vidas se ha vuelto el hacerlo de manera solitaria y encerrada? Que está re bien si eso nos funciona o gusta, pero esto no debería pasar porque resulta que es la única manera de no sentir que se nos violenta en múltiples maneras en la práctica deportiva. Y bueno, si a esto le sumáramos la pregunta ¿por qué pasa también con la práctica deportiva y el racismo, el capacitismo, o cuál es la experiencia que tienen, por ejemplo, las personas trans y no binarias en los espacios deportivos, la cosa se vuelve cada vez más compleja? Yo creo que aguanta pensarnos cuáles son los cuerpos que tienen cabida en los espacios deportivos y cuál es el ideal corporal que promueven, es decir, ¿a quién quieren que nos parezcamos? Es más, ¿por qué nos parece normal que el deporte se considere fundamentalmente como una herramienta para modificar la cuerpa? Fantástico encontrar nadie que diga no, así no es como se hace un burpee, un Jimmy ideal, tan deslumbrante y raro, en el que compartir con más gordez un poco de ejercicio y risas, fabulosa invención. Un gimnasio amable, sin presiones, libre de juicio y de castigo. Un Jimmy ideal, allí me voy a sentir bien,
Bueno, y después de toda esta criticadera, ¿qué queremos? ¿Cómo se pueden modificar estos espacios y entornos para que sean más afables? ¿Afables? La la, señora francesa. Ay, bueno, agradable, amable, acogedor. Lo que quiero preguntarte, Marce, es ¿qué debe hacer un espacio deportivo o de actividad física para que las personas gordas podamos parchar con tranquilidad? Moro, yo creo que lo primero es tener disposición para hacer ajustes razonables. Es decir, entender que no todas las cuerpas se mueven igual y hacer las modificaciones pertinentes para que todos podamos hacer las actividades en función de nuestras posibilidades. Por ejemplo, si tienes panza, puedes hacer las flexiones contra la pared en vez de hacerlas en el piso. O hacer abdominales en los que no debas elevar el torso, sino que sean las piernas las que se eleven y muevan. Creo que además de los ajustes en torno a los movimientos o posturas, también se deben contemplar alternativas a las máquinas u otros implementos que se usan al realizar actividades físicas o deportes. Hacerles modificaciones para que soporten más peso, idear otras formas de utilizarlas o incluso reemplazarlas. Creo que se trata también de tener un poco de imaginación y utilizar el conocimiento que se tiene de maneras creativas. También es importante que los espacios de actividad física y deporte dejen de usar frases motivacionales e imágenes que usan la gordura como aquello que se debe eliminar y que nos pongan en fotos del antes de un futuro donde nuestras cuerpas desaparezcan. Por favor, no más imágenes del antes y después. Pero también qué mal que te hagan pesarte, que te midan para diagnosticarte y obligarte a hacer ejercicios para adelgazar sin siquiera preguntar por qué estás ahí y qué te gustaría hacer. Otra medida que no aplica solo a la gordura es incluir protocolos visibles y explícitos que aborden las violencias que ocurren en estos espacios y que están tristemente normalizadas. Es decir, hacer que sean más seguros en general. Sobre esto me gustaría hacer un paréntesis. En el 2021 salió una noticia acerca de un niño de 6 años que murió a causa de múltiples lesiones ocasionadas durante los entrenamientos que su papá le obligaba a hacer en un gimnasio porque consideraba que estaba muy gordo. Este año el caso volvió a sonar porque empezó el juicio contra el papá y los medios, además de ser amarillistas, se concentraron en cosas como que el papá había sido multado antes o que había tenido problemas de alcoholismo para decir que debería terminar en la cárcel. El asunto es que nadie cuestiona todo lo que facilitó que algo así pasara. Existen videos que comprueban el maltrato que el niño recibía en el gimnasio, pero ¿por qué nadie intervino? Porque es normal imponerle a un niño de 6 años un régimen de ejercicio y seguramente de dieta porque nos da la impresión de que está gordo. De hecho, muchas personas gordas hicimos nuestras primeras dietas antes de los 10 años y los comentarios y preocupaciones familiares con la gordura comienzan mucho antes. Es posible que no todos los casos muestren de una manera tan cruda lo violento que esto puede ser, pero no quiere decir que no haya un problema con la gordofobia en la infancia y con todo el daño que eso implica. Entonces debemos pensar si la solución es que metan a la cárcel a un tipo sin que exista algún nivel de responsabilidad colectiva frente a lo sucedido. Lo que le pasó a ese niño seguro está pasando en más lugares. Muchas personas gordas cargamos con heridas y traumas por este tipo de situaciones y lo que necesitamos es que se transforme la idea de que el dolor, el sufrimiento, la privación del placer, las burlas o las amenazas de muerte son normales y responden a una preocupación bien intencionada. Si yo fuera la jueza de ese caso, me encargaría de abrir un debate sobre la gordofobia y la responsabilidad del gimnasio, de todos los gimnasios. ¿Cómo es que no hay protocolos para actuar frente a estas violencias? ¿Cómo vamos a garantizar que historias como estas no se repitan? Y creo que esto da pie para hablar de otra cosa y es la posibilidad de ser escuchadas, que si sentimos dolor en un movimiento tal vez no sea tan buena idea que nos obliguen a hacerlo. Creo que las personas entrenadoras pueden enseñarnos a conocer y entender nuestros límites y la diferencia entre el dolor razonable y el dolor límite. Y pues que nos crean también cuando decimos que algo se siente mal, en vez de asumir que es una excusa para no hacer algo porque somos perezosos. Y algo importantísimo es dar espacio para la diversión, la risa, la complicidad. No queremos entrenamientos militares, queremos poder disfrutar de lo que hacemos. Creo que todo esto no es tan complejo. Hay personas y espacios que han incorporado estas prácticas o que han desarrollado estrategias para propiciar nuestra comodidad y tranquilidad. Hay gente lindy que se ha juntado y creado espacios propios en los que establecen condiciones para que la participación sea segura y amable con todas las corporalidades. O personas que han ingresado a espacios colectivos y puesto sobre la mesa estos asuntos, aunque, claro,
Se requiere mucha seguridad y confianza para comunicar necesidades y expectativas. Eso podría ser un criterio a tener en cuenta. Los espacios que estamos habitando o construyendo hacen que la gente se sienta tranquila para quejarse, reclamar, pedir cambios. También hay escenarios que de entrada se han planteado estos asuntos, como el gimnasio Pony Club en Bogotá, que además de tener un enfoque gordo, queer y disca, que hacen explícito constantemente, también se esfuerza por construir una comunidad en torno a la actividad física para quienes históricamente hemos sido excluidos o violentados en estos espacios. Entonces hacen cosas como los parches Pony o alianzas con otras colectivas que facilitan el encuentro con otros y la complicidad que tanta falta nos hace. Yo amo que en el Pony no haya espejos. A mí me gusta mucho que Dre, la entrenadora, sea tan amorosa y cuidadosa siempre. Siento que logra que todas las personas se sientan cómodas y tranquilas. Pero bueno, creo que tal vez son las personas que han logrado buscarle la comba al palo quienes deberían contarnos un poco más sobre sus experiencias. A mí me gusta mucho bailar, pero durante mucho tiempo no me animé a ir a clases grupales porque creía que no era un espacio seguro para mí por ser gorda. Cuando decidí intentarlo y empecé a ir a unas clases que habían cerca donde vivo, sí pasó lo que creía. Decían cosas fuera de lugar e imprudentes referentes a mi cuerpo o a mi manera de vestir, y esto siempre venía de las personas que tomaban las clases. Como uno de los entrenadores me pareció genial, decidí hablar con él y preguntarle si estaría dispuesto a abrir un grupo nuevo para personas gordas y otras corporalidades no hegemónicas. Le dije que para mí era importante crear un espacio seguro, sin comentarios sobre nuestros cuerpos y en el que íbamos simplemente a movernos, divertirnos y pasarla bien. El entrenador dijo que sí y empecé a convocar personas que estuvieran de acuerdo con los acuerdos que planteé para el espacio, para hacer las clases y pagarlas entre todos. Estuvimos haciéndolo por 3 meses. Una vez a la semana nos juntábamos, bailábamos y pasábamos un rato feliz sin tener que aguantar las críticas o comentarios de nadie. Varias amigas me invitaron a practicar kickboxing con un parche autogestionado en el que están hace mucho tiempo. Me dio mucho miedo porque era la primera vez en más de 10 años que iba a un espacio deportivo con más personas. Además sabía que yo era la única persona gorda ahí, pero como las conocía de antes sentí confianza para ir. Eso sí, lloré al inicio y al final de la primera clase. Había muchas dinámicas y ejercicios que hacían que mi participación fuera difícil, me exigían cosas que no podía hacer o que hacían más lento el proceso para las otras. Además, me ponían a hacer cosas en parejas con chicas 5 veces más pequeñas que yo. Así que después de un tiempo empecé a ausentarme y finalmente les pedí hacer un alto en los entrenos y hablar. Eso sí, me pareció un espacio cuidadoso en donde pude contarles mis sensaciones. Obvio no fue fácil y hubo llanto, pero tuvieron una disposición muy bonita y empezaron a hacer ajustes, así como abrir espacios también para aprender sobre gordofobia colectivamente. Yo ya llevo 1 año entrenando con ellas y me encanta. Yo tenía ganas de hacer ejercicio hace mucho tiempo. La cosa es que me daba miedo meterme al gimnasio del barrio porque no sabía si iba a ser una mierda. Por suerte, en mi barrio viven amigas gordas, entonces las convencí para ir en combo. Esto hizo que fuera más fácil poner límites cuando nos inscribimos. Pedir que no nos pesaran, que no nos midieran, que no buscaran adelgazarnos y que se enfocaran en las cosas que cada una quería hacer. Fortalecer músculos, aumentar la flexibilidad, hacer cardio. Ya llevamos 3 meses yendo juntas y hemos podido plantearle cosas a los entrenadores para que cuestionen la gordofobia de sus prácticas. Nos gusta pensar que esto puede hacer que otros compas caigan con tranquilidad. Hola, somos Ari y Dre del gimnasio Pony Club. Somos un espacio con enfoque queer, gorde y disca que parte de la idea de que no hay cuerpos equivocadas.
Todas las personas en todos los momentos tienen derecho al movimiento y al disfrute de su cuerpo. Y en el Pony nos esforzamos por construir condiciones amorosas y cuidadosas para que todos podamos acceder a este derecho. Tenemos clases de boxeo, yoga, balance board y funcional. Y todos estos son espacios para explorar el movimiento y no necesitas ninguna experiencia para ninguna de nuestras clases. Además, ofrecemos tarifas diferenciales y becas para que el dinero no sea un impedimento. Puedes conocer más de nuestro proyecto en www.ponyclubgym.com o en Instagram en @ponyclubgym. Gym se escribe con I de increíble. Si reservas tu primera clase y nos cuentas que nos conociste por medio de este maravilloso podcast, tendremos un regalo para ti. Nos vemos pronto. Este es un proyecto de la colectiva Gordas Sin Chaqueta. Los guiones fueron escritos por Silvia y María. La producción es obra de Bienvenida Estudio y fue editado y mezclado por Ángela. Queremos agradecerle a Natalie, Vero, Jesse, María Zeta, Diana, Tomás, Dre y Ari por prestarnos sus voces para este capítulo. También le agradecemos a todas las colectivas, parches, redes y activistas gordes que hacen posible que cada vez existan más espacios seguros y libres de violencias contra las corporalidades gordas y de quienes aprendemos constantemente. Si quieren conocer más sobre los temas abordados en este capítulo, escríbanos. En la descripción les dejamos nuestra info de contacto.